Ricardo Valdés es uno de los expertos más importantes y que conoce mucho más del campo de la seguridad y trabaja con Carlos Basombrío, este observatorio del crimen que provee información muy valiosa, y lo he invitado y ha tenido la gentileza de venir al programa para contarnos cómo ve el paquete de seguridad, lo que ha dicho el gobierno, lo que ha anunciado el gobierno y qué es lo que se puede esperar en cuanto a la inseguridad ciudadana a partir de lo que hemos escuchado de los mensajes de la presidenta. Ricardo, gracias por estar en el programa. No, con gusto, a gusto. Esa es la pregunta. ¿Cómo ves la cosa? ¿Cómo ves de lo que has escuchado, lo que has visto? Lo más saltante parece que es meter a la Fuerza Armada en vez de la policía. A mí no me gusta, pero tu opinión es la que nos interesa. A ver, yo creo que ya hay toda una línea de desarrollo que está en el plan de gobierno de Fuerza Popular, que en efecto ahí habla del rol de las Fuerzas Armadas en control de fronteras y en el control de los megapenales de alta seguridad y paras de contar. Después iban a facilitar un poco la interacción con la Policía Nacional. En el discurso hay un cambio de inflexión. Sí. ¿No? Hay un cambio de inflexión porque lo que dice es, habla de estados de emergencia, cosa que me sorprende, porque insistir sobre, digamos, tropezando con la misma piedra, no me parece lo más adecuado, más aún sabiendo que los estados de emergencia han sido calificados en general, y eso está reportado por el observatorio, como una, digamos, una medida que poco ha hecho por la seguridad. Sin embargo, ella ahí cambia el orden y dice, el orden interno será a cargo de las Fuerzas Armadas con el apoyo de la Policía Nacional. Usualmente es a la inversa, es la policía quien está a cargo del orden interno, constitucionalmente es así, salvo en estados de emergencia. Entonces, eso... Esta emergencia es justamente para cambiar las facultades a cada institución, a la Fuerza Armada y a la policía, por lo que está diciendo. Y yo estoy entendiendo que son estados de emergencia un poco para manejar la situación de conflictividad, la situación del fenómeno del Niño, la situación relacionada con la inseguridad también. Entonces, no me ha quedado claro, pero sí siento un cambio y creo que eso se viene reforzado por la elección del ministro del Interior. Claro. ¿No? El general Astudillo es un general muy operativo, que tiene sus logros en el CENEPA, en la captura de Feliciano, de Artemio, colaboró con la policía en ese sentido, lo ha reconocido Harvey Colchado en su momento. Pero vamos, yo no sé, o sea, esto es un rememorar y yo no sé cómo lo tome la policía, porque la policía siempre, y eso lo vimos en el año 2001, cuando se inició con la reforma policial y su reestructuración, ellos venían muy dolidos del proceso del fujimorismo, digamos, de la época de Alberto, y sobre todo del segundo fujimorismo, es decir, de la segunda elección, con esta presencia tan activa de montesinos y generales del ejército que tuvieron a su cargo el Ministerio del Interior y la conducción de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, perdón. Entonces, hay una relación ahí muy tensa, muy difícil. Poner un general del ejército en estos momentos, no sé, lo habrán evaluado, lo habrán consultado, no lo sé, pero no creo que sea, digamos, un camino sin fricciones, ¿no? Lo que anuncian es que va a entrar la Fuerza Armada mientras se reforma la policía y está a la altura del desafío. A ver, vamos por partes. Así sí que lo que he entendido es correcto. Sí, vamos por partes. O sea, en principio, todo lo que está escrito hasta ahora, todo el mundo dice que está en calidad de borrador, ¿no? Es decir, no hay nada que esté firme como propuesta. Pero las Fuerzas Armadas tienen algo que mostrar en términos de seguridad. Eso te iba a preguntar. Sí. ¿En Patás? No. No. En el Braem. En el Braem. Y tienen una larga ineficiencia, porque tienen quinquenios a cargo del Braem, de la lucha contra los remanentes de Sendero. No pasa mucho. Y contra el narcotráfico, y no pasa nada. En realidad, uno se pone a pensar, con toda la inversión de más de 15 años, si no son 20, de lucha antiterrorista y lucha contra el narcotráfico a cargo de las Fuerzas Armadas y de la policía de manera secundaria, pero esto está siendo manejado por ellos, ¿no? Entonces, eso a mí me hace pensar, bueno, o sea, ahí tenemos un ejemplo clarísimo de cómo no han logrado combatir un problema que está ya muchos años ahí. Entonces, no lo sé si es que las Fuerzas Armadas, por otra parte, pueden sustituir a la policía mientras esta se reforma. Porque reformar a la policía no sé cuál es el alcance que quieren darle. Claro. ¿No? Es la estructura, porque hay cambios que hacer en la estructura, yo creo que sí. Hay cambios en la estructura del ministerio, pienso que también sería razonable hacer cambios en la estructura del ministerio, pero eso no te hace una mejor policía o un mejor ministerio.
¿no? Los cambios estructurales deben estar acompañados de otro tipo de reformas. Y, por ejemplo, todo el proceso de adquisiciones que maneja la Policía Nacional. En lo personal, yo diría que ya es el momento de que gerentes públicos manejados por Servir se hagan cargo de todo este proceso de adquisiciones y para tener realmente chalecos antibalas, para tener medios de comunicación, para tener realmente sistemas de, a mi modo de ver, mejor adquisición de algunos patrulleros que se adquieran con mantenimiento, si esto es posible, pero sobre todo el alquiler de vehículos. En calidad y en precio y oportunidad correcta. Sí, claro, y eventualmente también empezar a trabajar la posibilidad del mecanismo de subasta inversa, donde tú pones especificaciones técnicas por igual y en un set televisado con un notario público y presencia de la Contraloría, se empiezan a ver las propuestas y tú agarras la más económica. Entonces evitas también la posibilidad de que se produzcan actos de corrupción, porque el eje en la corrupción ha sido también uno de los temas que ha mencionado Keiko con mayor fuerza, digamos, en su discurso. Sí. Pero ahí tenemos una traba. Sabemos que la corrupción está extendida a nivel del Estado y donde además hay cómplices en el sector privado. Eso creo que no hay cómo discutirlo, eso es así. Y además que viene de muchos años. Pero si queremos empezar a lidiar con estos temas, tenemos una corrupción de alto nivel de la policía. Ahí están los casos de los coroneles que pagaron para ser generales. Y de ahí hacia abajo, ¿no? Entonces, creo que esas son reformas que se pueden plantear, que requerirán ahí sí de ciertas facultades legislativas para hacer los cambios, o manejarlo simplemente a nivel de la reforma de la estructura de la Policía Nacional, y esos son decretos supremos. Eso no requiere del legislativo. Hay muchas cosas de gestión que no requieren de leyes nuevas, y hay leyes suficientes. Tampoco creo que sea necesario incrementar las penas en los delitos que hay. Lo que se hace necesario es más bien reformar ciertas prácticas dentro de la policía, cambiar un poco digamos, el impacto presupuestal, es decir, poner más dinero donde más se necesita. Otra de las cosas es la focalización. Esas son decisiones de gestión. ¿Qué significa focalizar? Significa que yo agarro un poco mi mapa del delito, veo dónde están los problemas, dónde se concentra el sicariato, la extorsión y el asesinato, y el homicidio en general, y ahí derivo mis recursos. Pero no tengo lugares que están con muy poco impacto de esos problemas y que tienen la mayor concentración de vehículos, de radios, de comunicaciones y de personal policial. Entonces, no es que yo desvisto un santo para vestir a otro. Lo que hago es racionalizar, inmovilizar mis recursos, como haría, y ahí quizá pueda hacerlo General Estudillo, como yo movilizaría mis fuerzas frente a un enemigo exterior. Aquí tienes un problema interno. Lo que pasa es que las lógicas de los enemigos son distintas, porque el enemigo interno, que puede ser la delincuencia, tiene múltiples facetas y múltiples formas de actuar. Un ejemplo, la extorsión, que es tratada como si fuese un problema, es un problema múltiple, porque no es lo mismo la extorsión, el secuestro extorsivo, que la extorsión de gota a gota, que la extorsión del cobro de cuotas y cupos, que la extorsión del escopetazo, que viene de los penales. Y ahí también hay otro error, porque si yo miro estos proyectos, o lo que se supone son los borradores de las facultades legislativas. ¿Qué has visto ahí? Bueno, he visto 5 propuestas, de las cuales 4 hacen referencia al INPE. En general, digamos, no hay un diagnóstico verídico de esto que yo estoy diciendo, de cuáles son los mapas del delito, ni una propuesta de cómo enfrentarlos y de por qué yo requiero de una facultad legislativa, obviando todos los temas que pueden hacerse simplemente con gestión adecuada. O sea, ¿no? para ti, de lo que has visto en ese borrador que le dicen que se ha filtrado, pero que ya te dice cosas de lo que empiezan a hacer, y del mensaje presidencial, ¿no te queda claro todavía qué es lo que quieren hacer? ¿O ya te queda claro que lo que van a hacer no va a ningún lado? Me queda claro que hay, a mi modo de ver, y esto es una lectura personal, que hay una pugna dentro del propio fujimorismo sobre cuál es el enfoque que van a asumir. Si van ¿Entre qué opciones sería esta no podría ponerle... De personas, no de yo creo que hay un enfoque que está orientado a una línea dura, a un orden a toda costa,
¿no? Sobre la base de restringir los derechos fundamentales, que eso es lo que pasa en los estados de emergencia, por cierto, se suspenden los derechos fundamentales, y de una, una inversión represiva a toda escala, ¿no? Eso es una línea donde creo que hay una negativa a revisar normas que no ayudan al ejercicio del derecho. Creo que en esa línea está el impulso, por ejemplo, del cambio de lo que es el fuero militar policial, el cambio de la denominación, porque no han cambiado la Constitución. La Constitución establece que cuando hay delitos de función, estos son juzgados por el fuero militar policial, pero han cambiado la definición de delito de función, de manera muy astuta, ¿no? Claro. Entonces, esa es la línea que a mí me preocupa mucho. Porque del otro lado está una ¿Y la línea... otra línea cuál es? Es una línea mucho más dialogante, mucho más tecnócrata, mucho más, dialogante, porque tú tienes que tener aquí una relación muy amplia con gobernadores regionales y alcaldes. No es imposición, es diálogo, recoger los requerimientos de quienes manejan el territorio, políticamente hablando, recoger esos requerimientos y empezar a dialogar y canalizarle los recursos que se requieren, ¿no? Por un lado, y por otra parte, de una apertura hacia el sector privado y hacia los gremios privados y darle un rol dialogante, por ejemplo, a la Superintendencia de Banca y Seguros, a OCIPTEL, ¿no? Que son las reguladoras, para ver qué requiere el sector financiero para entregar de inmediata información en donde se repiten y se reiteran números de cuentas bancarias o números de YAPE, ¿no? En donde se están depositando los montos extorsivos. Y lo mismo en el caso de la telefonía, ¿no? E impulsar, por ejemplo, el segundo protocolo de Budapest para agilizar el pedido de información al grupo Meta sobre WhatsApp y Facebook. Pero es un conjunto de medidas que tienen que darse en simultáneo. Fíjate que son temas de gestión, temas de diálogo, temas, ¿no? Y a su vez, cómo tercerizar recursos. Por ejemplo, en los penales, la preocupación es que en los penales pasa todo porque de ahí se comunican y se dan instrucciones. Bueno, le hemos propuesto un observatorio que se tercerice el ingreso y la salida de los penales, que se le quite al INPE esa responsabilidad y que se le ponga la tecnología que tienen los aeropuertos para poder revisar y registrar todo. Y esto manejado por el sector privado, por un sector privado que rote su personal, que poligrafía al personal, que se haga un seguimiento de, los antecedentes de ese personal, ¿no? Y sacas al INPE ese problema porque el agente penitenciario que está en contacto con el interno es susceptible de ser o corrompido o amenazado. Claro. Entonces tienes que sacar ese tema de ahí. Y eso es inversión, eso es tecnología, eso son decisiones de gestión. No requiere normas para eso. Ya están dadas. Y eso no se observa todavía en ese No se observa. Son propuestas que tienen que ir sobre la base de un diagnóstico y un análisis. Con esta medida, por ejemplo, yo reduciría, acompañado obviamente de las requisas necesarias, en 4 meses ya has limpiado los penales y has impedido que sigan entrando más cosas. Y eso se puede hacer seleccionando de los 69 penales que hay, dónde están concentrados. Lo otro es, ¿por qué no plantear a un nivel, quizás eso sí requiera una iniciativa legislativa, de cambios en la descongestión de los penales? ¿Por qué seguir manteniendo al omiso de pensión alimentaria preso? Más bien oblígalo a trabajar para que realmente cumpla, ¿no? ¿No es cierto? ¿Por qué no proponer que gente que tenga delitos de no alta peligrosidad, ¿no? que haya tenido solamente un ingreso al penal, que ya tenga las 4/5 partes o 3/4 partes de la condena, sacarlo, ¿no? ¿Por qué no agilizar el uso de grilletes electrónicos en delitos de baja peligrosidad como corrupción, colusión, por ejemplo, que también es un número importante? Lo sacas. Entonces, es gestionar el problema que tienes al frente, ¿no? Y eso no lo veo. No se ve. No lo veo. Bueno, me deja más preocupado. Y entonces, finalmente, mi pregunta final es, porque es evidente que el clamor nacional está en el campo de la inseguridad y que la gente, no sé, veo las encuestas, 85% de los empresarios dicen que es el principal problema, 80% de la gente dice que es el principal problema. ¿Qué puede mostrar de aquí a fin de año el gobierno como elementos para comenzar a construir capital político
que sería fundamental para muchas otras cosas. ¿Qué se puede hacer en 4 meses para sentir que, caray, hay algo diferente? Lo que no hizo en el discurso la Presidenta de la República, y que sí lo hizo, por ejemplo, para la anemia, ¿no? Voy a disminuir a la mitad. No dijo, voy a disminuir la victimización en las calles del 26% que ha registrado el INEI al 25%, 22%, 20% en tal plazo. Voy a disminuir los homicidios en tal porcentaje. Voy a disminuir las denuncias por extorsión, que ahora son de aproximadamente 25.000, voy a disminuirlas a tanto como una expresión. O sea, no ha puesto metas, no ha puesto indicadores. Entonces, lo primero que tiene que hacer es... En muchos campos, menos en el campo de seguridad. No lo ha hecho, y que es el campo más importante. No te ha puesto metas, porque además dijo, hizo hincapié en el tema de gestión. Por eso es que de ahí mi extrañeza, porque haciendo, digamos, una mención a sus 1.800 y tantos días de gestión, que iban a ser manejados con transparencia y manejados además con control de las metas y cumplimientos, dije, vamos a escuchar qué dice seguridad, y no mencionó nada. Entonces, lo primero que tiene que hacer es poner esas metas para que se pueda fiscalizar a los actores que hacen con esto, ¿no? Un convenio, un pacto con la población, es decir, júzgame por esto. Claro, voy a por esto. Entonces, si yo no lo estoy logrando, que estoy equivocado, voy a cambiar la estrategia, pero este es mi compromiso. Exactamente. Eso es lo primero que tiene que hacer. Y yo creo que con eso ya me digo, caramba, sí está en el ánimo, y poner sobre el tapete, digamos, las líneas maestras de su estrategia. Yo no te digo que nos diga qué va a hacer, a qué hora, porque eso es estúpido, eso no lo hace nadie, ¿no? Es decir, sería atentarse contra sí mismo, pero sí las líneas maestras. Es decir, lo que acabo de mencionar, diálogo con el sector privado, con los organismos supervisores, ¿no? Directamente con los gobiernos regionales, con los alcaldes provinciales y distritales, diálogo con las asociaciones. Eso es todo un tema. Y lo otro que requiere es fortalecer el proceso de gestión en interior, porque ahí se trancan básicamente buena parte de las compras. No se pudieron comprar chalecos antibalas durante un año completo con 12 millones de soles o 10 millones de soles, porque no hay gestión. Entonces, de una vez por todas, habiendo gestores públicos bien formados, que conocen la mecánica del Estado, pónganlos a trabajar ahí. Bueno, ojalá ojalá que esto se pueda avanzar y corregir. Son decisiones políticas. Ahora ya no hay pedido del voto de confianza en el Congreso. Esto solo es lo que hay. Entonces, no, y además, y el pedido de facultades legislativas va a tomar al menos 2 meses y medio. Porque tiene que entrar por Cámara de Diputados, a comisiones, luego será aprobado, luego tiene que entrar al Senado, lo mismo a comisiones, y luego será aprobado. Sin duda. Ricardo, muchísimas gracias por venir al programa para explicarnos este problema que es el principal problema y, como tú señalas, todavía no es muy claro por dónde va el gobierno. No. Ojalá que aclare sus ideas. Te agradezco mucho. Sí, Ricardo Valdés, del Observatorio del Crimen, ¿no? Del crimen y la violencia, sí. Es un gran informe que sale cada 2 meses. Cada 3. Cada 3 meses y que es muy, muy valioso e interesante para seguir el tema de la inseguridad. Muchísimas gracias. Un gusto. Vamos con la buena noticia del día y venimos con una entrevista a Yehude Simón, candidato a la alcaldía de Lima.